Desde los templos de Egipto hubo una diosa que logró ganarse su lugar en Roma, y ella fue la diosa Isis. Pero hablemos de la historia de Isis. En la tradición egipcia recogida por autores como Diodoro de Sicilia y Plutarco, Isis es hija de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, así como también es hermana y esposa de Osiris, con quien engendraría a su hijo Horus. Diodoro cuenta que Isis no fue solo una diosa, sino una maestra de la vida humana, ya que enseñó a los hombres a cultivar la cebada, instituyó leyes, decretó castigos contra el crimen y ayudó a fundar ciudades y los primeros cultos religiosos. Por eso, muchos griegos la identificaron con Demeter, entre ellos el historiador de Halicarnaso, Heródoto. Pero el corazón de su historia es el gran mito de Osiris. Osiris es asesinado y despedazado por su hermano Set, y es entonces cuando Isis recorre Egipto buscando cada fragmento del cuerpo de su esposo, y que una vez reunidas, gracias a sus artes divinas, le devuelve la vida espiritual. Luego Horus, su hijo, vengaría a su padre enfrentándose a Set, completando así el ciclo divino. Este mito fue uno de los hechos que convirtió a Isis en una de las diosas más importantes del Imperio Nuevo, pero sus ritos y creencias no se olvidaron, ya que siglos más tarde, durante el periodo ptolomaico, su culto se expandió por el mundo grecorromano, alcanzando una relevancia especial en Roma. Esta diosa fue identificada con otras deidades regionales como Demeter en Grecia y en el caso de Roma fue identificada con Ceres. Pero con el tiempo se le separó de esta deidad y se la comprendió como una divinidad totalmente independiente. A pesar de esto último, con el tiempo mantuvo asociaciones con otras diosas gracias a su carácter lunar, siendo aquellas deidades Hera, Artemisa, Astarte, Afrodita, entre otras diosas de diferentes culturas. E incluso también se la vinculó con el destino o la fortuna, sincretizándola o relacionándola con la diosa Fortuna. Pero la historia del culto de la diosa no fue un camino fácil, sus ritos y creencias fascinaron tanto a plebeyos e incluso a emperadores. Y aunque fue amada, censurada y finalmente aceptada, con el tiempo sería prohibida en los tiempos cristianos. Hoy exploraremos cómo la diosa del Nilo se convirtió en una diosa de Roma y por qué fue tan importante. Antes de llegar a Italia, el culto de Isis se estableció en territorios helenos. Aunque los griegos ya conocían a la diosa desde la época arcaica, su veneración se formalizó en el Pireo durante el siglo IV a.C. Allí, los egipcios residentes erigieron un santuario en su honor, pero durante los siglos III y II a.C., comerciantes egipcios extendieron su culto por el Mediterráneo, llegando finalmente al sur de Italia en la región de Campania. En aquel lugar su culto floreció en Pompeya y Herculano sin problemas. A finales del siglo II se tiene constancia de un templo de Isis en Roma con el nombre de Isis Capitolina. Además, posteriormente en el siglo I, durante la época de Sila, se funda el primer colegio de pastoforos, es decir, de sacerdotes de Isis, lo que demuestra cómo poco a poco sus cultos y ritos fueron ganando terreno en la península itálica, y sobre todo en la propia urbe romana. Además, el culto a Isis se popularizó entre plebeyos y especialmente entre las mujeres, ya que les permitía una participación equitativa en los ritos litúrgicos, algo poco común en otras religiones. Un testimonio de ello es el papiro de Oxirrinco, donde se menciona que Isis igualó el poder de la mujer al del hombre. Asimismo, no es raro que una deidad extranjera se estableciera en la península itálica, sobre todo en la urbe romana. Roma solía aceptar cultos extranjeros en tiempos de crisis mediante el evocatio. Este fue el caso de la Magna Mater o la diosa Frigia Cibeles, la cual era identificada con la rea griega. Sin embargo, durante el conflicto entre Marco Antonio y Octavio, este último asoció negativamente a Isis, debido a su enemistad con Cleopatra VII, lo que derivó a la proyección de una imagen negativa de la diosa, asociándola con la promiscuidad y la seducción. Esto principalmente porque Cleopatra evocaba a la diosa Isis. También se sabe que Augusto prohibió los ritos tanto egipcios y judíos en Roma, aunque no se prohibieron ni las creencias ni el culto a Isis. En cuanto a las obras poéticas, tenemos al autor latino Publio Ovidio Nasón. En su obra Metamorfosis menciona a Isis sin identificarla con Ceres, es decir, se trata de una diosa totalmente diferente. Un relato particular en la obra de Ovidio describe cómo Isis transforma en hombre a una mujer de nombre Ifis. Esta historia cuenta cómo una mujer fue avisada por la diosa Isis de criar a su hija Ifis como un niño, esto para evitar que su esposo la matara a causa de que él mismo deseaba tener un niño. A la mayoría de edad de la joven, esta no pudo casarse con la joven Yante debido a su feminidad oculta. Entonces tanto su madre como ella piden a la diosa Isis su auxilio, y es ahí donde la diosa convierte a Ifis en hombre. Esta historia es bastante llamativa, porque no solo refleja la capacidad transformadora de Isis, sino que demuestra un papel de diosa protectora y benefactora para quienes la veneran. Aún así, a pesar de la popularidad de la deidad, Isis también fue censurada. Como se ha referido, existió un templo de Isis Capitolina desde finales del siglo II a.C. Sin embargo, en el siglo I fue demolido en dos ocasiones por orden del Senado. Uno en el año 58 a.C. y otro 10 años después, es decir, en el año 48. Inclusive, estas ofensas derivaron en revueltas por los devotos de Isis, terminando en acciones represivas por el Senado. Posteriormente, Julio César habría permitido que la diosa Isis retorne gracias a su relación con Cleopatra VII. Pero la influencia de la religión, tanto en los plebeyos como en los comerciantes, generó que en el año 43 el triunvirato conformado por Octavio, Marco Antonio y Marco Lépido restablecieran el templo de Isis a expensas del Estado.
Asimismo, se sabe que Augusto prohibió los cultos y ritos tanto egipcios como judíos en Roma. La victoria del Actium contra Marco Antonio y Cleopatra le sirvió de propaganda para la expulsión de la cultura oriental. En el año 28 se prohibió la colocación de los altares isíacos en el Pomerium, es decir, el recinto sagrado. Y a su vez, Vipsanio Agripa prohibió los ritos y prácticas religiosas que provenían de Egipto, en un área específica de la ciudad. A pesar de esto, no incurrió en una prohibición ni censura en la religión o creencia de la diosa Isis. Sin embargo, Tiberio es quien destruyó el templo de Isis, o al menos eso nos dice una de las fuentes antiguas. Este relato nos llega por parte del autor de origen judío, Flavio Josefo. Él nos dice que durante el reinado de Tiberio se descubrió un escándalo que envolvía a los sacerdotes de Isis en Roma. Josefo dice que los sacerdotes engañaron a una noble dama de nombre Paulina, haciéndola creer que el dios Anubis deseaba acostarse con ella. En realidad, esto se trataba de un engaño por parte de un hombre llamado Desiomundo, el cual solo quería acostarse con ella, y sobornó a los sacerdotes para que lo ayudasen. Esto debido a que la mujer era devota de Isis. Cuando el engaño salió a la luz, Tiberio reaccionó con mano dura. Se dice que crucificó a los sacerdotes involucrados, cerró el templo de Isis y ordenó arrojar su estatua al río Tíber. Aunque esta historia puede presentar algunos hechos cuestionables, debido a que los devotos e iniciados de Isis debían practicar la castidad. Un hecho que es señalado en la obra del autor Apuleyo y también señalado por los poetas Tibulo y Ovidio. Si tomamos en cuenta las palabras de Josefo, a pesar de esta represión, el culto a Isis no desapareció, y resurgió con más fuerza bajo los emperadores posteriores, como Calígula y Nerón, quienes lo favorecieron, y otros como Otón, Domiciano y Cómodo, quienes fueron devotos de la diosa. Pero es en tiempos de Caracalla donde Isis ya no es una deidad extranjera, sino una deidad propia de Roma, junto a Serapis, un dios que sería sincretizado con Júpiter.